Muy buenas tardes, chicos. Buenos días, buenas noches, a la hora que estén viendo el video. Vamos a avanzar hoy día lo que es antibióticos, clasificación y resistencia bacteriana, dada por mi persona, el auxiliar José Luis. Necesitamos conceptos previos antes de entrar a antibióticos, a la parte de antibiótico-terapia. Van a escuchar también ese término en diferentes años como farmacoterapia, pero en este caso la vamos a llamar antibiótico-terapia. Necesitamos saber primeramente qué es un fármaco. Un fármaco lo definimos en la parte de farmacología así lo define, es toda sustancia de origen natural o sintético o semisintético capaz de modificar o producir cambios en el organismo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de mitigar, aliviar, curar, prevenir. Tenemos diferentes maneras de clasificar un fármaco. Como les dije, un fármaco puede curar, un fármaco puede prevenir, un fármaco puede aliviar o mitigar. Los antibióticos, ¿dónde entran? Entran en curar. Ahí entran los antibióticos. Los antibióticos nos curan. Pero eso va a depender mucho de qué, de lo que ustedes ya seguro ya han venido estudiando, de que si es bacteriostático o es bactericida. Si es bactericida, la mata a la bacteria, al microorganismo. Pero si es bacteriostático, solo inhibe su crecimiento celular, inhibe su crecimiento bacteriano. Y ahí ya va a depender de qué, va a depender de mi sistema inmunitario, como lo vamos a ver en los anfenicoles o cloranfenicoles, que los cloranfenicoles mayormente se caracterizan por ser bacteriostáticos. ¿Y quién los va a matar? Mi sistema inmunitario. Pero mayormente los antibióticos se dedican a curar a las personas. Ejemplos de prevenir súper rápido. ¿Qué previene? La BCG. ¿Qué es la BCG? Bacilo Calmette-Guerin, que son vacunas. Tétanos, difteria, la DT, la pentavalente, eso previene enfermedades. La vacuna del COVID va a prevenir que nosotros nos infectemos de COVID. Y mitigar o aliviar ya es algo muy diferente. No curamos el dolor, sino lo detenemos por cierto tiempo. Como pueden ser, ¿qué? El más común que ustedes conocen, una aspirina, un paracetamol puede ser. Pero la aspirina me gusta más este ejemplo. ¿Por qué? Porque cumple bastantes funciones y lo vamos a hablar más adelante para no extendernos más. Y aquí lo vamos a estar hablando también. Así que ya saben, el fármaco es una sustancia de origen natural o sintético capaz de modificar o producir cambios en el organismo. Quedémonos con ese concepto, que cura, previene o alivia o mitiga. ¿Qué es un mecanismo de acción? Mecanismo de acción. El mecanismo de acción, también llamado farmacodinamia o acción farmacológica. ¿Cuál es su definición? Es el tipo de modificación que el fármaco causará ¿a quién? A mi organismo. Y a mi organismo primeramente. Pero si nosotros hablamos de un antibiótico, ya no va a ser a mi organismo, va a ser a mi microorganismo. Tengan en cuenta ese dato. El mecanismo de acción de cualquier fármaco, no estamos hablando de antibiótico, va a modificar cierta la dolencia que nos está causando para que ya no cause, digamos, en nuestro organismo. Es tipo de modificación que el fármaco causará en nuestro organismo. Pero un antibiótico va a modificar la causa del microorganismo. ¿Y qué es un efecto farmacológico? Un efecto farmacológico es el resultado o manifestación de la acción farmacológica. Esto vienen de la manito. Es el resultado de la acción farmacológica. Ya les dije, acción farmacológica es el mecanismo de acción. Entonces, el efecto farmacológico es el resultado de la acción farmacológica. El claro ejemplo que yo les voy a dar, el de la aspirina siempre se usa para que ustedes me entiendan. Eso no es un antibiótico, por si acaso. También lo llaman, lo conocerán aspirina o ácido acetil salicílico. ¿Qué hace una aspirina? Un claro ejemplo muy bonito. ¿Cuál es el mecanismo de acción o acción farmacológica de una aspirina? Esto es más molecular, para eso tienen que saber. Inhibir la COX, que es inhibir la ciclooxigenasa, que es de la cascada de coagulación. Inhibe la COX. ¿Esto cómo se va a dar? Se da porque hay una lesión tisular, que los fosfolípidos se rompen del tejido, que a través de la fosfolipasa C van a empezar la COX y la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Pero la aspirina solo inhibe la COX, la ciclooxigenasa. ¿Y cuál va a ser el efecto farmacológico? El efecto farmacológico es el resultado del mecanismo de acción. Este es el mecanismo de acción. ¿Y cuál va a ser mi efecto? Es antiagregante plaquetario, antipirético, analgésico. Y hay uno más que no me acuerdo. Pero son eso. Ese es el efecto farmacológico, que me va a decir en pocas palabras que me va a aliviar el dolor, analgésico que me va a aliviar el dolor, antipirético que me va a calmar la fiebre,
Y antiagregante plaquetario, es por eso que ustedes escucharán cuando una persona tiene dengue, el dengue se caracteriza por hemorragia, que no le den aspirinas. ¿Por qué? Porque en sí lo que en una hemorragia tiene que causar es la agregación plaquetaria para que se tapone la hemorragia, para que detenga la hemostasia. Y si nosotros le damos, es un antiagregante plaquetario, entonces la hemorragia va a ser peor, digamos. Pero en pocas palabras eso es. El mecanismo de acción de una aspirina, ¿cuál sería? Inhibe la ciclooxigenasa. ¿Y el efecto farmacológico cuál es? En pocas palabras, para que ustedes entiendan, no va a haber dolor, o calma el dolor, calma la temperatura, y no se van a agregar plaquetas. Y eso lo mismo va a pasar en el caso de un antibiótico. Los antibióticos, en pocas palabras, ¿qué van a hacer? Imaginémonos, hay ciertos antibióticos que inhiben pared celular, que inhiben síntesis de ácidos nucleicos, antimetabolitos, y en pocas palabras, ¿cuál va a ser el efecto farmacológico? El efecto farmacológico, en pocas palabras, sería, por ejemplo, ya no va a haber diarrea, va a calmar la fiebre y demás cositas. Y ya si queremos hablar más molecular, se puede hablar más molecular, pero es un ejemplo claro que les quiero dar y que se queden en cuenta, que lo tomen en cuenta bastante, les sirve este año y les va a servir para toda su vida. Ahora sí, hablando ya netamente de antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Es toda sustancia ingresada que ingresa al organismo y es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una bacteria. Ahí ya ven, inhibe o destruye. Ahí ya lo tienen que relacionar con el término de bacteriostático o bactericida. Características de un antibiótico. Las características de un antibiótico es que son hidrosolubles para que no dañen nuestras propias células. ¿Por qué un antibiótico tiene que ser hidrosoluble? Porque nuestro cuerpo se compone de una doble capa lipídica, como habrán aprendido en histología, y la doble capa lipídica está compuesto de compuestos lipídicos, que van a ser liposolubles. Si es que llegase a ser este fármaco liposoluble, ¿qué va a pasar? No va a dirigirse a una acción general, porque si nosotros administramos por vía oral, consumimos un antibiótico, es para que vaya a una acción tópica. Una tópica es una acción local. Va a ir al, por ejemplo, imaginémonos que tomamos un antibiótico. Le llamaría en el caso del omeprazol, por ejemplo, en el omeprazol para calmar úlceras gastritis, gastritis que me va a provocar úlceras gástricas, gastroduodenales. Este fármaco tiene que ir directo a una acción, que sería en este caso, si hablamos de antibióticos, tiene que ir a un microorganismo directo. Porque, ¿qué pasa si fuera liposoluble mi antibiótico? Se va a ir a todas las partes de mi cuerpo, se va a ir hacia la parte de la piel, cutánea, se puede ir a la parte mucosa y demás. Entonces va a haber efectos adversos. Efectos adversos que no es el efecto propio que yo quiero ocasionar en mi cuerpo, en mi organismo. El efecto de mi organismo, el efecto que yo quiero, el efecto que yo quiero causar con un antibiótico es eliminar la bacteria. Yo no quiero causar asma bronquial, yo no quiero causar taquicardia, yo no quiero causar taquipnia, bradicardia, yo no quiero causar nada de eso. Yo solo quiero causar que me mata mi bacteria. Es por eso que la característica es que sea hidrosoluble. Y siendo hidrosoluble, va a correr por todo mi torrente sanguíneo hasta llegar hasta microorganismo que me causa esta causa. Ok. Hablemos un poco de historia. Esto entra, ya sabes. Vamos a hablar sobre Alexander Fleming. ¿Quién es Alexander Fleming? Por eso hay que saber conocimiento médico general histórico. Durante siglos las personas murieron por cosas tan simples como una cortada infectada. Por fortuna, hace 90 años un científico descuidado encontró una solución. Sí, ya lo habíamos hablado en el término de antisepsia. Por Joseph Lister, que había pasado ¿qué? Que todo era infectado, no había asepsia, no había antisepsia, no había métodos de desinfección, no había normas de bioseguridad. Entonces, ¿qué pasaba? Que por un simple rasguño, por una infección de piel, te podía causar la muerte. Una simple diarrea causada por una enterobacteria te podía causar la muerte. Una salmonelosis no tratada, una Escherichia coli, enterotoxigénica, patógena y demás, una disentería, te puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque no había antibióticos. Muy aparte de no haber desinfección y demás, no había antibióticos, no había fármacos que puedan curarme esto. Y en 1928, tómenlo en cuenta, dentro de su laboratorio en Londres, Alexander Fleming estudiaba una bacteria que ocasionaba enfermedades respiratorias. Estaba ahí estudiando. Ya se hacía cultivos desde ese entonces. No estoy hablando que no se hacía cultivo, ya se conocían ciertas bacterias. Está haciendo cultivo que ocasionaba enfermedades respiratorias. Y aunque era un buen científico, Fleming no era muy ordenado, típico de todos los genios que hemos visto en todas las épocas, que eran medio desordenados. Entonces, ¿qué pasó Fleming? Se fue de vacaciones
y dejó su laboratorio hecho un tiradero. ¿Y después qué pasó? Que llegó. Volvió de sus vacaciones y vio que había un hongo invasor que contaminó sus cultivos. Pero ¿cuál es la magia? ¿Por qué se sorprendió? Miren cómo están sorprendidos. Al regresar descubrió que el hongo que tenía como nombre Penicillinum notatum, Penicillinum notatum se llama, había liberado una sustancia que mataba a las bacterias. Era un bactericida. Y entonces, ¿qué pasó? Fleming tuvo la idea de aislar la sustancia que nombró penicilin en inglés, que lo llamamos penicilina, para tratar infecciones humanas. Pero no lo logró. Por eso, él no es el que descubrió el primer antibiótico. Él fue el fundador, si se puede decir, de la primera idea para combatir estas infecciones. Pero él no fue el que la creó. Entonces, ¿qué pasó? Tiempo después, Ernst Boris Chain y Howard Florey retomaron su investigación y crearon el primer antibiótico. Ellos fueron los creadores del primer antibiótico. Junto con Fleming ya fueron condecorados como, ahí está, como el Premio Nobel de la Medicina. En 1945, Fleming, Florey y Chain ganaron el Premio Nobel de Medicina por su contribución al desarrollo de la penicilina. Desde ese tiempo ya empezaron a bajar las muertes por infecciones leves, por infecciones leves. Porque el primer antibiótico, que era la penicilina, era de un amplio espectro. Se podía dar para casi cualquier infección. Gran positivo, gran negativo, lo vamos a ver en betalactámico. Y es de ahí la medicina que hoy salva millones de vidas. Ahí teníamos. Y después, y lo nombró el hongo penicilino. Eso tiene que quedarse claro, ciertas características. En 1928, el hongo fue el penicilino notatum. De ahí se viene la etiología de la penicilina. Y el fundador de esta idea, ¿quién fue? Fue Alexander Fleming. Aquí un poco de historia. Alexander Fleming, en uno de sus experimentos en 1928, Fleming observó a uno de sus cultivos de colonia, estaba cultivando un Staphylococcus aureus, o estafilococcus dorado, como se le llamaba en ese entonces. Habían sido disueltas por un hongo que creció en la misma caja de Petri. Él determinó que el hongo elaboraba una sustancia podía disolver a las bacterias, las podía eliminar. El hongo fue identificado como Penicillium notatum, y la sustancia que producía fue llamada penicilina, penicillin en inglés, comercializada a partir de 1941. Ok, como dato curioso, ¿cuál les puedo dar para terminar con esta parte? Ustedes, si hubieran sido en ese entonces, hay que pensar un poquito, no había muchos hongos, digamos, no había muchos hongos de esta especie, digamos, del Penicillium notatum. Así que como dato curioso, supuestamente en la Primera Guerra Mundial, siempre de todas las orinas de todos estos combatientes, siempre la volvían, ya que tiene una filtración glomerular de vida corta, 4 o 6 horas tienen las penicilinas, así que se la volvían a tomar. ¿Por qué? Porque no habían hongos, no es como ahora que hay la Pfizer, la BioNTech y distintas patentes farmacéuticas grandes, Vago, Inti, lo que quieran ustedes. No hay. Entonces, tratan de buscar la mejor manera para seguir combatiendo estas infecciones. En la Primera Guerra Mundial había varias escaseces de diferentes normas de bioseguridad. Y eso es como una introducción pequeñita para albergar al mundo de los antibióticos, de la clasificación de los antibióticos. Desde ese entonces ya se fueron creando diferentes antibióticos que hoy día vemos a diario. Vamos a dividirlos en qué, según su origen, por el espectro de acción, por su forma de actuación y por qué nos faltará aquí, mecanismo de acción. Según su origen, ya les había dado un concepto al principio, pueden ser biológicos, pueden ser sintéticos y pueden ser semisintéticos. Los biológicos son los que han nacido, como ejemplo, la penicilina natural nació en un hongo, son producidos por microorganismos. Los sintéticos tienen que venir solamente cuando ustedes escuchen sintético, que es producido en un laboratorio. En este caso, producido en un laboratorio y se produce a través de ¿qué? De síntesis química, como ser una ciprofloxacina. Y los semisintéticos son sobre el núcleo básico del antibiótico, en el caso, por ejemplo, de una penicilina, del anillo betalactámico, se agrega ciertos grupos. Por ejemplo, puede agregarse un grupo amino, un grupo carboxilo y demás. ¿Para qué? Para ampliar el espectro. Y por eso dicen sobre el núcleo básico del antibiótico producidos por microorganismos que engasan radicales obtenidos por síntesis química, claro, como ser la ampicilina. Ya vamos a hablar sobre penicilinas sintéticas. Y también tenemos según por el espectro. Hay amplio espectro, hay espectro menos amplio, que es mediano espectro, y espectro reducido. Y también en algunos libros van a escuchar sobre espectro dirigido, como vamos a ver más adelante en las antiseudomonas, que son las ureido y las carboxipenicilinas.
de amplio espectro. Interfieren en el crecimiento de numerosas especies bacterianas. Los carbapenems, claro ejemplo, los carbapenems, es del grupo de carbapenems. Pero esto tampoco no es que se use mucho. Si nosotros fuéramos así, tuviéramos ese pensamiento, sería un médico flojo que quisiera hacer eso, que no ha estudiado medicina toda su vida y no se ha matado estudiando, que simplemente, sabe que el carbapenem me afecta a gran negativo, gran positivo, intracelulares, entonces, ya, una infeccioncita, tome, le doy paciente, le receto. No, para eso tenemos fármacos, antibióticos, perdón, de espectro menos amplio y de espectro reducido. ¿Para qué? Porque si le damos amplio espectro, eso es lo que le pasa a las personas. Claro ejemplo de lo que pasaba antes. Porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué ahora tenemos tantos antibióticos? ¿Cuál ha sido el origen o la razón para que creen varios antibióticos? Ya que las personas antiguamente, en el caso, por ejemplo, de una aminopenicilina, una penicilina natural, si bien ese no es su efecto específico, pero mientras más dosis le van a poner farmacología, mientras más dosis le des de un fármaco, tienen efectos que no es el primordial, pero le va a causar efectos que por el momento te pueden asegurar, te pueden ayudar. El ejemplo que les voy a dar, la aminopenicilina. La aminopenicilina es un antibiótico para tratar bacterias, microorganismos. Pero antes la gente como no conocía bastante bien y por eso es el problema que siempre tenemos hasta ahora, que le daba para una simple fiebre. Le calmaba la fiebre, está bien, pero ese fármaco no es para una fiebre, ese antibiótico no es para una fiebre. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se le llama esto un multidrogoresistente. ¿Qué va a pasar? El paciente es resistente a varios antibióticos. Y cuando usted le quiere dar, por ejemplo, tiene un estafilococcus y quiere dar una penicilina, o tiene una sífilis y quiere dar una penicilina natural, no le va a causar efecto alguno. ¿Por qué? Porque usted ya ha tomado un antibiótico que no es necesario para tratar una fiebrecita. Y es por eso que se han creado varios antibióticos hasta ahora. Y esa es la razón por qué hay semisintéticos. Y esa es la razón por qué hay espectro menos amplio y espectro reducido. Porque tratamos lo más poquito de usar un antibiótico que sea directamente. Usted tiene una infección de piel, le voy a dar tal antibiótico. Usted tiene una infección urinaria, ahí le voy a dar un antibiótico. Para eso. Y los semisintéticos por eso. Porque los biológicos ya no nos hacen nada, chicos. Hay gente que es alérgica, es muy resistente a la penicilina. Lo habrán escuchado con el nombre de eh, sobre todo sobre las BLEA y las BLE, sobre los que son los que producen las beta-lactamasas, sobre todo. Y por eso es el origen de los semisintéticos, porque ya no me hace nada lo natural. Entonces tienen que crear ciertos productos químicos que añaden a este fármaco biológico para que me causen efecto. Y es por eso que se van a seguir creando y creando y creando más antibióticos hasta que la gente por lo menos se modere en no usar un antibiótico para algo que no corresponde. Sigamos. De espectro menos amplio. Actúa frente a un número limitado de especies, ¿ok? Un número limitado de especies. Y de espectro reducido, comportamiento eficaz sobre reducido número de especies. Esto es más que todo relacionado al espectro dirigido. Vancomicina. ¿Dirigido para qué? Un Staphylococcus aureus. Pero vamos a tener también las personas que tienen una visa. Si es que han visto un poquito su guía, van a ver que le dice visa, que es una Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina. Si mi Staphylococcus tiene resistencia intermedia a la vancomicina, tengo que administrar otro antibiótico. Pero si es que mi paciente nunca consumió antibiótico, la vancomicina le va a ser excelente. Por su forma de actuación, ya lo habíamos hablado antes, bacteriostáticos bloquean el desarrollo y multiplicación de la bacteria, pero no las lisan, como ser los macrólidos. Y los bactericidas provocan la muerte bacteriana. Los macrólidos, por ejemplo, sí son bacteriostáticos, pero en una alta dosis puede ser bactericida. Eso sí. Vamos a hablar, por ejemplo, los macrólidos, los aminoglucósidos, tengan en cuenta también, son bactericidas, pero también hay que darlos a una adecuada dosis. También eso lo van a aprender al año a qué dosis dar los fármacos, porque si nosotros hay una franja terapéutica cuál dar un fármaco, porque si nosotros le damos un fármaco a altas dosis, le va a producir se le llama como una fase letal o una etapa letal y una etapa tóxica. Ejemplo de los aminoglucósidos, tengan que tenerlo bien en cuenta. Este puede ser nefrotóxico, puede ser ototóxico y curarizante. Curarizante, por eso es que está relacionado con la acetilcolina. Excita bastante la acetilcolina. Por eso esto está contraindicado en pacientes que sufren miastenia gravis. Que se lo van a aprender en fisiología en un tema de contracción muscular. Tiene que quedarse los aminoglucósidos que son nefrotóxicos, son ototóxicos y son curarizantes. Ok, tenemos los por mecanismo de acción.
Algunos van a inhibir síntesis de pared celular, otros inhiben membrana celular, otros inhiben síntesis de proteínas y otros inhiben síntesis de ácidos nucleicos y otros antimetabolitos que lo van a relacionar como que inhiben el ácido fólico. Y el ácido fólico es bastante importante para los nutrientes, para que se nutran mis bacterias. Si no, no se nutren, mueren. Entonces, ¿qué tenemos entre la pared celular? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactams o monobactámicos e inhibidores de beta-lactamasas y vancomicina. Una mnemotecnia que antes se usaba era PK, MOS y inhibidores de beta-lactamasas que vienen adicional. PKMOS. Alteración de las membranas celulares. Solo tenemos a las polimixinas. Inhibición de la síntesis de proteínas. Tenemos a los aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicoles, macrólidos y clindamicina. Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. La rifampicina, la quinolona y el metronidazol. Estos son grupos. Y estos grupos van a tener todavía más subgrupos. Y ya vamos a hablar de los antibióticos. Penicilina, penicilina B, penicilina G, sódica potásica, procaínica, cefalosporina, diferentes. Tenemos cefalosporina de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, hasta de quinta generación. Y van a seguir habiendo más de quinta generación si es que todavía la gente no se modera en tomar antibióticos para cualquier dolor. Aminoglucósidos, esta es una familia larguita, gentamicina, micacina, streptomicina y demás. Tenemos las rifampicina, quinolona, metronidazol. Y los antimetabolitos como último, que tenemos las sulfonamidas y el trimetoprim, que estos mayormente son como amiguitos que vienen siempre juntos, sulfonamida, trimetoprim y dapsona. Ok, esto, imagencita, si pueden sacarle una foto, es bastante bonita lo vamos a ir explicando mediante los mecanismos de acción. Por ejemplo, aquí tenemos polimixina. Si nosotros ya vemos una polimixina, ya tenemos que saber que aquí inhibe. Inhibe la membrana celular. Altera la permeabilidad de la membrana celular. Ese es su mecanismo de acción. A ver que tenemos otra isoniazida para la tuberculosis. Por eso dice ácidos micólicos, porque ya se acordarán que la tuberculosis, el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis. Y demás, por ejemplo, tenemos aquí al grupo de inhibiciones perdón, inhibición de síntesis de proteínas. Ya se acordarán por generalidades con la doctora que ustedes han avanzado y espero que hayan asistido a clase que las bacterias tienen una fracción 50S y una fracción 30S. Y aquí verán, todos estos inhiben a la 30 y 50S. Solo la tetraciclina inhibe a la 30S. Y las demás son 30, 50S y los aminoglucósidos, esto hay que tener en cuenta, pero más adelante lo vamos a volver a repasar. Los aminoglucósidos son bastante bactericidas. ¿Por qué? Porque me inhiben tanto 30 y 50S. Los demás son bacteriostáticos porque solo me inhiben una de las otras. Y después el otro es el de la tetraciclina. Tetraciclina solo inhibe 30S. Esos tienen que quedarse en cuenta. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Los aminoglucósidos son los que me inhiben 30 y 50. Entonces son bactericidas. La tetraciclina solo me inhibe 30S. Después todos los que vean en inhibición de síntesis de proteína son 50, 50, 50, 50, 50S. 50. Y hay otros que actúan a nivel de los ácidos nucleicos, sobre la topoisomerasa, el ADN girasa, digamos, que vamos a ir viendo. Y los beta-lactámicos que actúan sobre la PDP, que vamos a hablar más adelante, la no transpeptidación. Y es un cuadrito bonito, ya lo hemos avanzado. Espero que también le saquen foto, que es, en pocas palabras, lo que hemos hablado hasta ahorita. Ok, vamos a hablar súper rápido de cómo un beta-lactámico me ataca a mi pared celular. Tenemos un citoplasma. Para esto tenemos que saber cuál es el conocimiento y el objetivo. No había objetivos al principio, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos que saber? El objetivo que tenemos que tener en cuenta es que ¿cuáles son los elementos obligados de una bacteria? Una bacteria tiene citoplasma, una bacteria tiene membrana citoplasmática, pared celular y un núcleo compuesto de ácidos nucleicos. Ok, esos son los 4 elementos obligados. Si estoy mal, me corrigen o lo ven. Y ya adentro, ¿qué tiene? Tiene una pared de peptidoglicano y tiene un espacio periplásmico. En el espacio periplásmico va a existir lo que sería el N-acetilglucosamina y N-acetilmureína. Esto era NAM, mureína. Muramínico, no glucosamínico, le dicen. Pero lo vamos a quedar con el nombre de N-acetilglucosamina y mureína. O murámico, le dicen. Hacia la parte del N-acetilglucosamina se le añade un polipeptidasa, son 5 cadenas de aminoácidos.
son 5 cadenas de aminoácidos que van a estar unidos a la NAC. Van a estar unidos a la NAC. Y después va a aparecer la GT. Es una enzima que me ayuda. ¿Para qué me va a ayudar? Esta enzima que me ayuda a la GT es que de aquí de la membrana citoplasmática donde estaba el NAC va a pasar aquí adentro. Y después vamos a tener más. No es solo que tenemos una cadena así de NAC y los 5 aminoácidos. Tenemos varias. Y ahí es donde viene la transpeptidasa. La transpeptidasa. ¿Y qué hace la transpeptidasa? La transpeptidasa, las últimas partes de aminoácidos, que en este caso va a ser la D-alanina, estos son los D-alanina, no los coloqué su nombre, perdón por color, pero estos son las D-alanina, y lo va a unir así, por secuencia. Lo va a ir uniendo y aquí va a haber más y así. Y así va a formar mi pared de péptido-glicano. Pero ahora, ¿qué pasa? Llega una penicilina que es un betalactámico, ahí miren cómo está llegando. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del betalactámico? Del betalactámico generalmente, por general, conocimiento y definición general, como ustedes saben, es inhibición de la síntesis de la pared celular. Pero exactamente ¿dónde actúa? Actúa acá. Inhibe o bloquea la transpeptidación. Entonces, si inhibe y bloquea la transpeptidación, ¿qué va a hacer? Esto ya no se van a unir, no van a formar su enlace peptídico. Estos forman su enlace peptídico. Y entonces, la pared celular no va a estar firme. Siempre tengan que tener en cuenta la pared celular, relaciónenlo con ladrillos y con cemento. El cemento va a ser el momento de la transpeptidación. Los ladrillos va a ser el PVP, pero ya aquí más molecular sabemos que es la D-alanina. El betalactámico bloquea la acción de la transpeptidación, entonces va a bloquear que estos dos se unan y forman mi enlace peptídico y va a hacer que la pared se debilite. Y entonces la pared celular se va a destruir y la penicilina va a entrar tranquilamente y destruye mi bacteria. Así es. La transpeptidasa hace que se unan un glucano con otro glucano, y glucano me refiero a esto, perdón. Todo esto es un glucano, un grupo glucano. Y hace que bloquee N-acetilglucosamina y N-acetilmurina más pentapéptido, pentapéptido, perdón. Este es el pentapéptido. Pentapéptido compuesto de 5 aminoácidos, cuales van a ser el alanina de glutamato, el ilisina, la glicina y la D-alanina. Ok. Para la síntesis de pared celular se lo lleva a cabo en 4 fases. Síntesis de precursores. Es aquí donde ustedes ya saben gracias a la fisiología, pero en esto sería una fisiología un poquito diferente, pero muy similar a la del humano, que tienen ARN. El ARN va a seguir produciendo ribosomas y los ribosomas van a seguir produciendo aminoácidos para formar mi cadena de proteínas. Aquí ya va a llevar la transducción, después va a llegar la transducción, la transducción y traducción después, y ya esto los va a llevar hacia la membrana citoplasmática y gracias a la transglucidación ya los lleva por la GT ahí. Y la transpeptidación ya es el último paso, por eso son síntesis de precursores, el transporte de bactoprenol, creo que no les nombré, el bactoprenol, gracias a ese bactoprenol, los lleva la NAC y la NAN que me forma desde la membrana citoplasmática aquí adentro, hacia el espacio periplásmico. Y ya la transglucidación es gracias a la GT, y esta GT activa mi transpeptidación para que se formen mi pared celular. Esto solo es conocimiento general. Esto es para que no digan que no sabemos profundamente lo bioquímico. Ustedes solo tienen que saber en pocas palabras qué hace el betalactámico y inhibe pared celular. Pero ahora ustedes cuando les pregunten, ya saben, inhibe la transpeptidación más molecular. Esto no es obligatorio que se aprendan, pero es para conocimiento propio. Ahora empezamos con el primer grupo, que son los betalactámicos. Los betalactámicos inhiben la síntesis de pared celular. ¿Y cómo está compuesta mi pared celular? Está compuesta de peptidoglicano. Ahora hay que saber también, muy aparte de que solo inhibe la síntesis de peptidoglicano, ¿qué tienen que saber? El espectro bacteriano. El espectro bacteriano, esto es mayormente relacionado a ¿qué? Uy, no se nota. Ahora sí. Va a estar relacionada a las penicilinas, uy, es una P, perdón, penicilinas naturales. Las penicilinas naturales, como verán, ¿contra quiénes van a atacar? ¿Contra cuáles van a ser bactericidas? Contra los cocos, los bacilos, pero cocos, bacilos, gram positivos, como verán acá. Pero son mayormente, ya son resistentes a cocos y bacilos gram positivos, ya verán la cepa MRSA, la cepa Visa y demás, ya son resistentes, ya crean betalactamasas y me rompen mi anillo betalactámico, por eso se llama betalactámico también. Porque su núcleo, ¿qué es? Es el anillo betalactámico. Y cuando crean betalactamasa, rompen el anillo betalactámico y el antibiótico no tiene efecto.
El espectro bacteriano que van a encontrar en cualquier libro van a ser todos estos. Pero mayormente la penicilina se la usa para casos de meningococo, para casos de gonococo y de moraxella catarrhalis y espiroqueta, causante de sífilis. Meningococo, todo esto es, por ejemplo, para infecciones, vías de infección de transmisión sexual. Es un meningococo. Por ejemplo, la Neisseria gonorrheae, que esto es una meningoencefalitis epidémica, así se le llama también a la enfermedad. El meningococo es la bacteria, en pocas palabras. Y la enfermedad es la meningoencefalitis epidémica. Neisseria gonorrheae, también Neisseria gonorrheae. Esta sería la Neisseria meningitis. Entonces, cuando ustedes les pregunten contra el meningococo, que es lo mismo que decir Neisseria meningitis, ¿usted qué puede administrar? Una penicilina. Contra las espiroquetas, que es causante de sífilis. ¿Qué le va a dar a su paciente? Penicilina. Son de carácter bactericida, van a matar a la bacteria desde ya. Tienen buena difusión y sus efectos adversos son escasos, así que se las puede dar tranquilamente a las personas. No va a causar muchos efectos adversos. Y ahí tenemos las penicilinas naturales. ¿Cuáles van a ser las que vamos a administrar? Como consejo, ya les dije, tiene que aprenderse mínimo 3 fármacos de cada clasificación. Vemos las penicilinas naturales, las primeras en crearse, o sea, que son biológicas. La penicilina B oral, que la penicilina, o sea, ahorita, actualmente llamada, siempre la llaman penicilina B, pero esta ya perdió su efecto. Por eso ya casi mucho no se la administra y no se la vende en farmacias esta penicilina. Mayormente solo utilizan la penicilina G sódica. Bueno, lo utilizan como penicilina G. Ya cuando usted, su médico, la administre, ya va a decir si es sódica, potásica, procaínica o benzatínica. ¿Por qué? Porque aquí les puse la diferencia. Porque, por ejemplo, la sódica potásica es endovenosa, es más hidrosoluble. Es hidrosoluble, esa es una característica de la sódica, la potásica. Y otra diferencia es que también que la sódica, su administración, su vida media de este fármaco, de este antibiótico, es de 4 a 6 horas. La potásica es algo similar. Y la de la procaínica es de 2 a 24 horas. Pero la diferencia es que estas no son tan hidrosolubles, son más liposolubles y por eso se administra vía intramuscular. Y la penicilina G, que es como su nombre genérico, si es decirlo así. Penicilina G, eso también, por ejemplo, eso no lo expliqué al principio, se me pasó. Tenemos en la farmacología nombres genéricos, nombres comerciales, y eso, sobre todo eso, un nombre comercial y un nombre genérico. El nombre comercial también es llamado nombre de fantasía. Y el nombre químico, exacto, ese es el que me estoy diciendo, el nombre químico. El nombre químico, aquí, ¿cuál sería? El nombre químico es 6-aminopenicilánico. Ese es el nombre químico. Pero ustedes, claro, es difícil aprendérselo esos nombres, por eso se lo administra sobre nombre genérico. El nombre genérico sería penicilina G, sódica, potásica, procaínica, benzatínica. Y ya en las farmacias lo van a vender como Terbosil Fortex, por ejemplo. Y ese es el nombre comercial, Terbosil Fortex. Pero en pocas palabras, la penicilina se llama penicilina G o benzilpenicilina. Y ustedes lo que tienen que aprendérselo, ¿qué es? Cuando se les diga, díganme cuáles son las penicilinas naturales. Penicilina G sódica, penicilina G potásica, penicilina G procaínica y la benzatínica. Así, súper rápido. Y la penicilina B también, ¿cómo se llama? Me pueden decir tranquilamente penicilina B o fenoximetilpenicilina. Aquí hay una muestra de penicilina en ampolla. En suspensión, perdón, suspensión, ya se me hacía extraño. No es ampolla, es suspensión. Y tenemos a las aminopenicilinas. Como verán aquí, las aminopenicilinas ya no son penicilinas de origen natural, o sea que ya no van a tener un origen natural, sino es origen semisintético. Su propio nombre dice, a la penicilina natural que se le ha administrado un grupo amino. Y aquí, ustedes se acuerdan que la penicilina era tanto para gram positivo y gram negativo, ¿no? Como se amplió su espectro, ahora va a atacar a quién. Es perfecta para enterobacterias, para la Escherichia coli, para Klebsiella y para la Haemophilus influenzae. Entre cuáles vamos a tener cuál. La amoxicilina, la ampicilina y la becampicilina. Son 3 ejemplos de las aminopenicilinas. Una diferencia entre estas es que la amoxi es cada 8 horas y la ampi es cada 6 horas. Ok. Tenemos las penicilinas semisintéticas resistentes a penicilinasas betalactamasas. Eso es, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de Staphylococcus aureus productores de betalactamasas. ¿Qué les había dicho? Hay ciertas bacterias que ya crean mecanismos de resistencia, como se les dice. Se les denomina así, que yo más adelante ya les voy a hablar cuáles son sus mecanismos de resistencia. En este caso, por ejemplo, es una inactivación enzimática, se le llama.
una inactivación enzimática. ¿Por qué? Porque crea beta-lactamasa, la penicilina tiene un anillo beta-lactámico, lo inactiva el anillo beta-lactámico y el antibiótico no tiene nada de función. Y para eso se han creado penicilinas semisintéticas de nuevo, resistentes a penicilinasas. ¿Por qué? Porque va a haber una fracción que va a inhibir a mi beta-lactamasa, como que aquí viene la penicilina y en la penicilina misma ya trae un componente extra para que la beta-lactamasa, perdón, beta-lactamasa, vas a colocar beta-lactamasa, venga acá y la mate, la inhiba esa beta-lactamasa y la penicilina entre tranquilo y actúe normal. Entre estos, ¿cuáles vamos a tener? La meticilina, la nafcilina, la cloxacilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la flucoxacilina. La meticilina es diferente porque no hay mucho bolígrafo. Por eso, una mnemotecnia que yo siempre ocupo es menaclo. Ahí sufi para que ustedes aprendan tres. Meticilina, nafcilina, cloxacilina y la oxacilina. Ok, aquí estamos hablando de lo que vimos hace rato. Antiseudomonas. Las antiseudomonas son bastante buenas para el espectro bacteriano de gram positivo y gram negativo, como ya se les había de nombrar. Pero mayormente este es el claro ejemplo que yo les dije que es un espectro dirigido. Espectro dirigido. Porque si bien actúa sobre varias bacterias gram positivas y gram negativas, pueden, si es que nosotros las administramos por administrar, digamos, y nosotros sabemos que es directamente para una pseudomona aeruginosa, por eso su nombre, una pseudomona aeruginosa, que produce bastantes cuadros de infecciones, una otitis del nadador, quemaduras y demás cosas, tantos cuadros intra y extrahospitalarios, se le administra. Es mayormente administrar el sol para cuando se diagnostique que el agente etiológico de mi patología es una pseudomonas aeruginosa. Entre ellos tenemos ¿cuál? Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Tenemos estas. Entre las carboxi vamos a tener a la ticarcilina y a la carbenicilina. En las ureidopenicilinas, ¿cuáles tenemos? La piperacilina, la aslocilina y la meslocilina. Una mnemotecnia que se usa es PAM. Pipera, aslo y meslocilina. Ok. Tenemos beta-lactámicos, perdón, más inhibidores de beta-lactamasa, otro tipo que es también muy, muy bueno. Ok. Esto va muy similar a lo que les hablaba hace ratito. Son sustancias, o sea, son antibióticos capaces de unirse irreversiblemente a las beta-lactamasas. Su propio nombre me dice inhibidores de beta-lactamasa. No tengo una imagen, pero en pocas palabras es lo que hace lo siguiente. Es muy similar a la foto que les mostré primero. ¿Se acuerdan que ahí está la penicilina, su anillo beta-lactámico? Ahí está la transpeptidasa. Pero casi no hay tanto la transpeptidasa, no me importa tanto la transpeptidasa. Sí y no, perdón, sí y no, la transpeptidasa. Pero lo voy a crear así como si fuera un Pac-Man, un Pac-Mancito. ¿El Pac-Man a qué me representa? El Pac-Man me representa a la beta-lactamasa, a la beta-lactamasa. Y yo tengo a los inhibidores de beta-lactamasa, así también se les llaman IVA, inhibidores de beta-lactamasa, quizás lo encuentre con ese nombre, con IVA. ¿Qué hace el inhibidor de beta-lactamasa? Ya estos entran al cuerpo y el inhibidor de la beta-lactamasa se sacrifica en pocas palabras. Se sacrifica, lo ve a la beta-lactamasa y aquí se coloca. Imagínense que es como esos fantasmitas de Pac-Man. Se sacrifica. ¿Y qué pasa? La beta-lactamasa se lo come y entonces estos mueren. ¿Y qué va a pasar? Solo me va a quedar mi penicilina y la transpeptidasa que sintetiza mi pared celular. Entonces la penicilina ataca y mata a la bacteria. Por eso son bastante buenos estos beta-lactámicos inhibidores de beta-lactamasa, pero solo se lo usa, como ustedes verán, cuando a un paciente se le diagnostica que tiene una bastante resistencia a bastantes beta-lactamasa. Por ejemplo, aquí es una pregunta bastante interesante que una vez me hicieron, un auxiliar. Los antibióticos aquí, ¿cuáles serían? Sería la amoxi, la ampi, la piperacilina y la cefoperazona. Porque todo esto lleva el nombre de ácido. Estos no son considerados antibióticos. En conjunto sí se consideran antibióticos, pero si fuera por separado, estos no son. Porque ¿cuáles son su nombre? Ácido clavulámico, ácido sulbactán, ácido tazobactán y ácido sulbactán. Estos son como, porque ustedes
en bioquímica ya habrán aprendido en generalidades, les habrá explicado la doctora, sobre todo los que están con la doctora Hidalgo. Cada sustrato tiene una enzima. ¿Qué hace la enzima? La rompe. Entonces, es lo mismo que pasa acá. Hay una beta-lactamasa. La beta-lactamasa es el sustrato. El clavulámico, ¿qué va a hacer? Es la enzima. ¿Qué va a hacer la beta-lactamasa? La rompe. En este caso yo le dije que se sacrifica. En pocas palabras, rompe la beta-lactamasa y muere. Eso es lo que pasa. Ahora tenemos las grandísimas cefalosporinas, que es el miedo de todo estudiante de primer año y al final es el que más se acuerdan porque son bastante bonitas estas cefalosporinas. Son muy buenas de aprendérselo por ahí. Entonces empecemos. Las cefalosporinas de primera, tenemos de segunda, tenemos de tercera y cuarta generación. Ahora solo tenemos que saber cuál va a ser la diferencia. Ustedes verán que los coloqué en una en letra mayor, en otro en letras minúsculas. Por ejemplo, en la primera generación, uy, no sé, en la primera generación, gran positivo. O sea, es más especializado su mecanismo de acción en un gran positivo. Y en el gran negativo, no lo es. Es muy reducido el espectro hacia los gran negativos. A diferencia de la segunda generación, por eso algunas veces se lo denomina como como un poquito de chiste, se le denomina que es la especie muerta, la generación muerta. ¿Por qué? Porque es igual el espectro gran positivo y es gran negativo igual. No hay como que una especificidad para que diga, ah, ya, contra los gran positivos entonces puedo usar una cefalosporina. ¿Sí? Y es así. Entre la primera generación, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de antibióticos que se administran por vía oral y otros que se administran por vía parenteral, como ser en vía oral el cefadroxilo, la cefalexina y la cefradina. Como verán acá, todos estos se administran por vía oral, pero la cefradina, y aquí también verán, se administra también por vía parenteral. Y cuando yo les hablo de vía parenteral, ustedes se les tiene que venir a la mente que invade tejido. Entonces, ¿cuál es el método para que invada tejido? Una inyección. Entonces, ¿eso qué se llama? Endovenosa o intravenosa. Porque eso va directamente a circulación sanguínea, a torrente sanguíneo. Y después tenemos la cefalotina, la cefradina, la cefasolina, o cefalocina, creo que es cefalocina, pero me equivoqué. Y la cefapirina, que estas ya son intravenosas. En pocas palabras son vía parenteral. Y tenemos la segunda generación, la cefuroxima, la cefamandol, la cefocitina, que es intravenosa, que refiere a que es parenteral. Y el uso oral, por vía oral, digamos. ¿Quiénes van a ser? El cefraclor y el cefuroxima. Mayormente el cefamandol, bueno, no supuestamente, según los artículos que he leído, se usa mayormente para en ITU, en una infección de tracto urinario. Después tenemos la cefalosporina de tercera generación, que como se darán cuenta, si se pueden guiar, empieza como que la primera generación fue más resistente al gran positivo. La segunda generación ya fue como que, para decir para nada, fue. Y después la tercera generación revolcó, se hizo un giro de 180 grados y ya no era para gran positivo, sino era más especializado para gran negativo. Donde vamos a tener ¿cuál? La cefotaxima, la ceftriaxona, la ceftazidima, la cefoperazona y la cefixima. Esto tienen que aprendérselo bastante. Yo siempre me acuerdo cómo. Me acuerdo de 4 palabras fáciles. Taxi, Rexona, CD y operar o ópera. Un taxi, un Rexona, un CD y una ópera. Así me acuerdo. Cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona y cefixima. Porque ya verán que tanto el prefijo y el sufijo es muy repetido, muy similar. Y en la cuarta generación también volvió, es porque la gente adquiere multiresistencia. Y ya volvió los espectros a ser bastante no efectivos ni para uno ni para el otro. En ese caso teníamos la cefepime y la cefpirome. Son dos fármacos de cuarta generación. Y por último teníamos la cefalosporina, a las que son la ceftarolina y la ceftobiprol. La quinta generación, que es la más potente y específicamente se darán cuenta que es un espectro dirigido, o sea, el que es menos amplio, súper reducido. Reservado para Staphylococcus aureus resistente a vancomicina y MRSA, lo que le había dicho. Entonces, ¿para cuándo se va a usar? Cuando usted sepa que su Staphylococcus aureus es un visa
o es un MRSA. A un Staphylococcus aureus debería darle tranquilamente una penicilina natural. Pero si es que hay una resistencia, una banco. Y si hay resistencia, bueno, una meticilina como segunda opción. Y si hay una resistencia a meticilina, una banco. Y si la resistencia a vancomicina ya casi no hay muchas opciones, ¿qué se le da? Se le da una cefalosporina de quinta generación, que puede ser una ceftarolina o un ceftobiprole, específicamente para Staphylococcus aureus, como se darán cuenta. Tenemos los carbapenémicos. Los carbapenémicos, como yo les dije cuando estamos viendo las primeras láminas, esto es unos antibióticos que son bastante buenos, pero es la última alternativa, aquí se lo dicen, última alternativa para bacterias multiresistentes, porque son tanto para gram positivo, para gram negativo y para anaerobio, casi no tanto para intracelular, pero sobre todo ya ven que tiene un amplio espectro. Por eso esto es reservado para Staphylococcus aureus. Imagínense, si es que tengo mi paciente que sea todavía resistente a una cefalosporina de quinta, la última opción ya es el carbapenémico. Casi para la mayoría de las infecciones, cuando ya es muy resistente a varios antibióticos. Mi última opción es carbapenémico. No hay más. No confundan con el linezolid, que es la parte de la familia de las oxisolidonas, porque el linezolid también es de amplio espectro, pero bueno, no sería tanto de amplio espectro, pero es un antibiótico que te cura bastante, pero solo es estricto para gram positivo. Mientras que el carbapenémico, como se darán cuenta, es gram positivo, gram negativo y anaerobio. Algunas veces raras, no estoy diciendo que siempre, cuando usted ve que su paciente ya está bien mal, ya está quizás súper mal y saben que algunos laboratorios tardan en salir, por ejemplo, imagínense una tuberculosis, pero gracias a la tuberculosis podemos ver manifestaciones clínicas que son obvias, pero imagínense que sea una etapa latente y no saben qué tiene. Se le administra antibióticos, pero en muy escasa dosis y en muy poco tiempo, quizás 1 o 2 días hasta que salgan sus laboratorios y ya sepan qué agente biológico es. Porque algunas veces como que viene de último rato del paciente cuando ya está mal y hasta sacar los laboratorios y todo eso demás, ya no da ya. Y entonces no me acuerdo efectivamente el nombre, cómo se le llama, lo voy a buscar, no me acuerdo. Aunque sé que algunos le dicen efecto placebo. Bueno, no es el efecto placebo. Lo voy a buscar. No les quiero chipar. Pero eso es. El carbapenémicos es reservado específicamente para la Staphylococcus aureus. Imagínense, ustedes se acuerdan, teníamos un grupo que era de las carboxy, de las ureidopenicilinas, que era para pseudomonas aeruginosa. Pero imagínense, miren, ustedes ya deben pensar que este carbapenémico, este grupo, que está compuesto por la imipenem, por el meropenem y el ertapenem, es bastante bueno. ¿Por qué? Porque es la última opción para bacterias multiresistentes. Nosotros ya habíamos hablado de las VISA, o sea, ya vancomicina, meticilina, cefalosporina de quinta generación. Y para que ninguna de esas le haga efecto, tiene que ser bastante bueno este antibiótico para que sea la última opción y sea la que por fin le pueda deslizar a mi bacteria y la pueda matar. Lo mismo con la Pseudomonas aeruginosa. Ustedes se acuerdan que teníamos antibióticos de espectro dirigido, que era un espectro bastante amplio, que también atacaba gran positivo y gran negativo, pero lo usábamos como para pseudomonas, los antipseudomonas. Ustedes ya verán, miren, imagínense ese paciente que ese fármaco, ese antibiótico es de amplio espectro, no lo puede hacer nada. Es bastante bueno el carbapenem, pero no se lo usa así por así. Y tenemos también al Bacteroides fragilis, y al Clostridium difficile. El Clostridium difficile que es causante de una enterocolitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa. Después tenemos al Mosalactán, que es también reservado para Pseudomonas aeruginosa, solo para eso, que es mi claro ejemplo del Astrionam. Ya vamos entrando a la familia, ya cambiamos, ya no me son inhibidores de pared celular, ya también ahora estamos hablando de glicopéptidos, porque todo lo que hablamos ahorita, se tengan en cuenta, todos me pertenecen a la familia de betalactámicos, todos, toditos. Ahora hablamos de glucopéptidos que también son inhibidores de pared celular, pero no pertenecientes a la familia de betalactámicos. Aquí, por ejemplo, modo de acción son bacteriostáticos, así que va a depender del sistema inmunitario. Espectro, solo gran positivo. Fármaco coronita de oro reservado para MRSA y Clostridium difficile y Enterococos. Como ustedes verán, ¿por qué dice coronita de oro reservado?
Si una persona es MRSA positivo, o sea, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, usted tiene que usar como segunda opción vancomicina. Ya lo habíamos hablado hace rato. Si es penicilina, más común que un Staphylococcus aureus ya sea súper resistente a penicilina, usamos una meticilina. Si la meticilina no le da efecto, usamos una vancomicina, específicamente la vancomicina. Y aquí está la súper, ya saben. Es esta. ¿Qué son las RAMS? Aquí entramos. No le voy a hablar, mi doctora me dio una clase de RAMS, pero todavía no están en farmacología. Las RAMS, ¿qué son? Reacciones adversas a medicamentos. Son las reacciones que por usted, por tomar algunas veces ni siquiera dosis alta, pero es que son las reacciones que puede causar no en todas las personas o pacientes. Y es bien característico de las personas que consumen vancomicina. El síndrome del hombre rojo. Esto tienen que tenerlo bien en cuenta. Síndrome del hombre rojo producido por administración de vancomicina. También van a escuchar el síndrome del hombre gris y del síndrome de Fanconi, sin este mal. Efecto adverso, síndrome del hombre rojo. Ahora entramos a lo que serían los inhibidores de síntesis de proteínas, como les había dicho. Las tetraciclinas son las únicas que me inactivan, o bueno, son las que me protegen o inhiben la síntesis de proteínas 30S. Los aminoglucósidos son de 50 y de 30. Y después tenemos las diferentes, o sea, en este caso los aminoglucósidos serían mis magníficos bactericidas. Después tenemos a las oxisolidonas, a los macrólidos, a los anfenicoles y a las lincosamidas. Las lincosamidas, anfenicoles, oxisolidonas, macrólidos. Mecanismo de acción, inhibidores de la fracción 50S. Ese es su mecanismo de acción. Aminoglicósidos. La gentamicina, la amicacina, la trobamicina, la neomicina, la netilmicina, espectinomicina, la streptomicina y la canamicina. Todos terminan en micina. Bueno, en cina. Así que es un poquito fácil de aprender a hacer. Mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de proteínas en dos segmentos, 30S y 50S. Estos son bastante buenos. Son bactericidas. Como ya les había dicho, si no estoy mal antes. Espectro gram negativo, específicamente para fármacos de elección de infecciones urinarias. ¿Quién va a ser ese de infecciones urinarias? La E. coli. Ustedes, pero miran, es una enterobacteria, mayormente produce enfermedades a nivel de tracto gastrointestinal. Pero cuando se disemina, esto ya ustedes lo verán en clases prácticas, como en teoría. Ustedes ya saben, algunas personas que no tienen una forma buena de limpiarse. Saben a qué me refiero. Y entonces, ciertas bacterias que salen por el conducto anal llegan al conducto de la uretra. Y entonces la bacteria se disemina por el fluido urinario y va a llegar a la parte que serían los riñones. Pero eso ya es ya cuando ustedes no se dan cuenta, porque tiene que producirle dolor, una disuria y demás, por la curia y demás manifestaciones clínicas que usted ya tiene que sospechar, digamos. Y eso es perfecto. Estas aminoglucósidas es perfecto. Pero también para qué otra enfermedad es muy bueno, pero que también se los administra en bastantes dosis y también eso hay que ver con los médicos. Es, por ejemplo, aquí dos claros ejemplos, la Spectino y la Strepto. Estos dos se administran juntos con la rifampicina y con otros dos, que es el etambutol y la isoniazida. Son otros dos fármacos. Pero mayormente la rifampicina, la spectinomicina, streptomicina, ¿esto qué es? Es super PE. Es tratamiento de tuberculosis. Tratamiento de tuberculosis. Algunas veces, pero las personas toman tanto porque este tratamiento, ¿por cuánto tiempo se realiza? Se realiza depende la inmunidad del paciente. Hay personas que solo están 6 meses, y eso que digo, solo 6 meses, y 6 meses es bastante. Hay otras personas que están hasta un año y medio con este tratamiento, y eso es bastante, les afecta bastante y ya crean multiresistencia. Pero ¿por qué se le administra a estos 5? Supuestamente algunas veces se dice que solo con una Spectin, una Streptin y una rifampicina, perdón, es bastante bueno para un caso de tuberculosis. Pero es preferible asegurarnos de administrarle 5 fármacos con la seguridad de que va a mejorar su tuberculosis y la va a curar, digamos. Porque si es que le administramos 3 fármacos y no lo cura, quizás le rebaja, ya está un poquito mejor. Pero el cuerpo va a crear resistencia. Siempre tengan en cuenta que el cuerpo es bastante inteligente y crea resistencia. Ya vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia, que es bastante interesante. Como último dato, los fármacos estos, los que estamos hablando, no son tan
no tienen una actividad buena contra anaerobios, siempre decirlo. Solo las cefalosporinas de cuarta generación. Las quinolonas, perdón, las quinolonas. Y aquí están, así es como se ve microscópicamente. Tenemos los macrólidos, una mnemotecnia bonita para los que saben inglés y para los que no saben igual les sirve. Los macrólidos, yo digo, ¿qué hacen? Los macrólidos te cuidan. Y en inglés, algunos que sepan, seguro, pero yo les digo acá, yo les enseño inglés, bioquímica, bacteria y todo. Hay una frase que se le dice take care y es como que cuídate. Yo siempre digo, los macrólidos te cuidan, y así yo me acuerdo, C-A-R-E, care. La eritromicina, citromicina, eritromicina y roxitromicina. Son los 4 fármacos electos de los macrólidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de proteínas del segmento 50S. Bacteriostático, o sea, no los va a matar. Es bastante el espectro, gran negativo, gran positivo, gran negativo e intracelulares. Pero, ¿cuáles son las indicaciones? Los macrólidos, ¿cuándo se van a usar? Se usa en pacientes alérgicos a penicilina. Cuando ustedes ya van a entrar en la historia clínica, eso mayormente ya lo van viendo un poquito. Cuando en su historia clínica le diga ahí súper grande, tiene que salir las alergias que tiene su paciente y la mayoría nadie sabe, ni hasta yo sé a qué soy alérgico, porque nunca es como que he estado en cerca de una penicilina a nivel endovenoso. No sé si la he consumido y me la han administrado. Pero los pacientes que son alérgicos a penicilina, se les debe administrar los macrólidos, ya sea una clarito, una citro, una eritro, una roxitro. Mayormente se usa la claritromicina y la acitromicina, pero algunos ahorita se estarán preguntando y estarán diciendo, José, me estás engañando. ¿Por qué? Porque la acitromicina se ha visto actualmente que se la usa con el tratamiento del virus del coronavirus. Y por eso algunas personas pensaban que era una bacteria, otras personas pensaban que era un parásito, no un virus, pero bueno, creo que eso ya no hay de qué hablar, que es virus, digamos. Sino que la acitromicina a una dosis medianamente alta, que no entra a una fase tóxica, se ha visto que tiene efectos virales, disminuye la replicación viral y eso ha sido bastante bueno. Pero ustedes tienen que saber que la acitro entra en una clasificación de antibióticos. No es un antiviral, es un antibiótico. Y ustedes ya le explican a cuando una persona le diga, pero no, usted me está diciendo que tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque hasta a mí me creerían loco, digamos, me dicen, pero José, usted está hablando sobre fármacos que no deben darse así por así para que no crear resistencia. Pero en este caso, la citromicina se ha visto que tiene un efecto, mecanismo de acción, perdón, de inhibición de la replicación viral. Ok, los macrólidos también se le puede dar a embarazadas porque no tienen una alta toxicidad y gérmenes intracelulares, como puede ser una clamidia o una meningitis. Van a ver que son intracelulares. También se los puede administrar a Streptococcus piógenes, a los Staphylococcus aureus, MRSA y a los Streptococcus pneumoniae. Okay. Y las lincosamidas. Entre las lincosamidas tenemos a la lincomicina y a la clindamicina. El mecanismo de acción es inhibe proteínas del segmento 50S, de nuevo bacteriostático, gram positivo y anaerobio. ¿Para cuándo se usan esto? Se usan para, llegan a tejido óseo y líquido sinovial, es bastante bueno cuando tengamos infecciones de líquido y tejido sinovial. Pero lo malo es que son tóxicos. Eso es lo malo, son bastante tóxicos. Por eso no se le administra tanto o se le administra en una dosis terapéutica bastante baja. Solo se usa para casos de MRSA, enterococos resistentes y Bacillus fragilis. Tenemos las quinolonas. Las quinolonas son bastantes. Tenemos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. La de primera es las que son los ácidos. Ácido nalidíxico, ácido pipemídico y el ácido oxolínico. La segunda es la norflo, la ciprofloxacina, la norfloxacina, la ofloxacina, la pefloxacina y la, bueno, norfloxacina, perdón, 2 veces lo coloqué. La tercera generación, la Levo, y la cuarta generación, la moxifloxacina. Yo que les recomiendo, bueno, no es tan difícil aprenderse esto, pero siempre acuérdense de la cuarta, de la tercera, porque es una a una, y siempre de las ciprofloxacinas. Alguna vez sabe preguntar la doctora, eh, ¿a qué grupo pertenece la ciprofloxacina? Es bastante bueno. Esto, por ejemplo, ustedes la verán, bueno, vamos a ver el mecanismo de acción, inhibidor de la ADN girasa, y que es el ácido nucleico, y de la topoisomerasa. La topoisomerasa también está involucrada en la formación de las cadenas de ADN, como verán, ADN girasa. Por eso se llama ADN girasa en sí, porque esta topoisomerasa es la que me ayuda a que se unan las cadenitas y forman así en forma de cadena, como un ADN, digamos, dan vueltas y vueltas y vueltas del ADN. Es bacteriostático y es bactericida. Gran positivo, gran negativo, intracelulares y anaerobio. Una bonita
conocimiento médico. La ciprofloxacina, más adelante le voy a preguntar quizás. Mayormente, cuándo lo toman ustedes? Y tiene que verse con el gran positivo. Y creo que no lo han avanzado con el gran positivo. Pero les voy a decir que es relacionada a la foliculitis y a los forúnculos. Después ya me responderán. Las tetraciclinas hay de acción corta, hay de acción intermedia y hay de acción larga. Tenemos las de acción corta. Las de acción corta son entre 6 a 8 horas. La acción intermedia son entre 12 a 16 horas. Y las otras son mayor a 16 horas. Por eso algunas veces ustedes ya van entendiendo un poco por qué el médico le dice a uno tal medicamento, tantas horas, cada 8 horas, cada 6 horas. Porque miren, si su efecto, o sea, va a estar su vida media, su acción va a estar ocurriendo en 6 o 8 horas, ¿por qué vamos a tomar 2 veces en menos de 3 horas? Eso va a darnos una hepatotoxicidad mayormente. Hepatotoxicidad. Como veremos aquí, en mecanismo de acción, inhibe síntesis de proteínas en segmento 30S, el modo de acción es bacteriostático bactericida, y después tenemos lo que sería en espectro gran positivo, gran negativo, intracelulares y reservados para infecciones, ¿por qué? Por vibrio cólera, cholerae. Esto mayormente productor de cólera, que es una diarrea súper para una brucelosis. Estas son infecciones bastante fuertes, una brucelosis, neumonías por Haemophilus influenzae, y como última alternativa, claro, ¿por qué? Porque la Haemophilus influenzae, sí, nosotros, yo creo que todos están vacunados contra la pentavalente, que me cubre bastantes enfermedades, coqueluche, me cubre meningitis, no es exactamente una neumonía, pero me cubre meningitis por Haemophilus influenzae serotipo B, pero igual me puede llegar a cubrir una neumonía. Por eso llegamos a estar no en tanto riesgo para infectarnos por Haemophilus influenzae. Por eso dice reservado, porque no es muy común que tengamos. Vibrio cólera tampoco. Vibrio cólera es una enfermedad epidémica a nivel de África. Por eso siempre les he hablado y les he dado ese ejemplo que cuando nosotros hablemos sobre vibrio cólera, tenemos que ver la epidemiología, que es bastante importante. Ok, y las RAMS, de nuevo, reacciones adversas a los medicamentos. Ya habíamos hablado sobre el síndrome del hombre rojo, que era vancomicina. Ahora aquí hay otra, síndrome de Fanconi, como les había dicho. Síndrome de Fanconi es una reacción adversa a las tetraciclinas. También esto lo van a ver en parásito igual, dientes teñidos de amarillo. Pues esto mayormente se sigue un poquito como conocimiento propio, es que lo debilita bastante el calcio, consume bastante calcio esa tetraciclina y hace que debilite, se puede decir, es ociotóxico, no existe esa palabra, pero es bastante dañino para los huesos, eso. Y por eso hacen que se destinte el esmalte, la dentina y demás, y pierden el color blanquito y se vuelven amarillos. Y otro tóxico para infecciones de oído. Tenemos a los polipéptidos, que está muy diferente su espectro, su mecanismo de acción, que ya sabrán que es membrana celular. Polipéptidos, tenemos a la polimixina B, a la polimixina E, también llamado colistin, y a la bacitracina. Mecanismo de acción, posee un anillo policatiónico que se une a los ácidos grasos de la membrana citoplasmática, por lo que tiene un efecto detergente. En pocas palabras, ¿qué me quiere decir? Que limpia la membrana celular. Eso es, limpia, detergente, limpia la membrana celular. Es el único fármaco que ataca la membrana celular. Es bacteriostático. ¿Por qué bacteriostático? Porque en sí, solo la membrana celular, pero todavía quizás tenga su pared celular. Así que puede llegar a... Va a depender mucho del sistema inmunitario. Ok. Para infecciones de oído externo y ojo o vejiga. Algunos se toman muy a juego que, estas infecciones de oído externo no son importantes o lo toman de último, pero son bastante importantes. Tienen que tratarlas, chicos. Y bueno, pero lo malo es que es tóxico. Por eso hay que darle una dosis bien medida. La sulfonamida o la trimetropin. Tenemos la sulfadiazina, el sulfametoxazol, el sulfisoxazol, el trimetropin y el cotrimoxazol. El clotrimoxazol es el que más se usa en el ambiente médico. Tenemos el mecanismo de acción, ¿cuál es? Ya estamos entrando a los que inhiben síntesis de ácidos nucleicos. Modo de acción bactericida. ¿Por qué? Porque me está inhibiendo síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a alterar la función
bacteriana celular, digamos, bacterial, la función bacteriana. Entonces, si no hay ácido nucleico, no hay ribosomas, no hay aminoácidos, no hay pared, no hay nada. La destruye, en pocas palabras. Es bactericida, por eso. Pero en otras dosis también, por eso el grupo es interrogatorio, porque algunas veces le va a salir bacteriostático o bactericida. Hay que ver dónde ataca, y lo vamos a ver eso en mecanismos de resistencia. Espectro, gran positivo, gran negativo. También ayuda en intracelulares y protozoos, pero ¿cuál es el que me ayuda en estos dos? El clotrimoxazol, por eso lo puse de mayúscula. En intracelulares, como sea la Pneumocystis carini, un hongo, y un protozoo que es el Toxoplasma gondii, un protozoo, que es un parásito y un honguito. Mayormente esto se utiliza, cuando se usa el cotrimoxazol, se utiliza para Pneumocystis carini en pacientes con VIH. Hay que tener en cuenta eso. Pero, sí, ahí está. Paciente VIH positivo con coinfección de neumonía atípica por Pneumocystis jirovecii o Pneumocystis carini, igual son dos diferentes, es el tratamiento de elección, el cotrimoxazol. Tengan en cuenta, eso sí puede ser también buena. Ok, uy, ¿qué pasa? Y la rifampicina, ya vamos acabando. La rifampicina, ustedes ahora pensarán, pero ¿qué es este dibujo, José? ¿Por qué me interesa? Ya les había hablado algo de la rifampicina antes. ¿Por qué es importante la rifampicina? La rifampicina, aquí vamos a ver, mecanismo de acción, se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa, bactericidad de amplio espectro, actúa sobre bacterias de gran positivo, bacterias gran negativo, gonococo, meningococo y micobacterias. Creo que hace rato, súper hace rato, le dije Mycoplasma tuberculosis. Si es que le dije así, está mal. Es Mycobacterium tuberculosis. Me corrijo. Mycobacterium tuberculosis, si es que les dije. Esta es inhibición de síntesis de ácidos nucleicos. Específicamente, como dice acá, es la subunidad beta de la RNA polimerasa. Ustedes ya más o menos se acordarán o tendrán algún conocimiento de la RNA polimerasa por fisiología. Ya saben que hay una enzima RNA polimerasa que el ADN lo convierte en RNA. ¿Por qué? Para que lo lea la transducción y la traducción. Ok. Pero específicamente la rifampicina, ¿para qué es? Siempre se lo usa para tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. Ya les había hablado de eso hace rato, con la spectinomicina, con la streptomicina, con el etambutol y con la isoniazida. Y eso es la foto que le coloco acá. Es una fotito de lo que serían los micobacterios, lo que serían el agente etiológico de la tuberculosis, los micobacterios en tuberculosis. Se acordarán que esto le dije que se tiñen por tinción de Ciel-Nielsen, por eso verán el fondo azul. No es como el tinción de Gram, que digamos las bacterias están teñidas con azul violeta y el fondito rojo, rojo rosado. Los anfenicoles. Los anfenicoles son los cloranfenicoles y el tianfenicol. Mayormente el cloranfenicol. Este es. Mecanismo de acción, ¿cuál es? Inhibe síntesis de proteínas segmento 50S. Modo de acción, bacteriostático. Bactericida en salmonela. Esto sí hay que quedarnos en cuenta bastante. Es tratamiento de elección en fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea que la causa la salmonela. La salmonela tifi o la paratif. Es un espectro amplio. Pero ¿cuál es lo malo? Las RAMs. Las, los anfenicoles, específicamente el cloranfenicol, que es el que te causa más común estas RAMs, es que le puede dar una anemia plástica o le puede dar un síndrome del niño gris. Ya vamos viendo tres síndromes. El síndrome del hombre rojo, eh, el síndrome de Fanconi y ahora estamos viendo el síndrome del niño gris. Espero que lo estén tomando en cuenta. Aquí está. Y la OMS aprueba que los cloranfenicoles se pueden administrar en salmonella, en Haemophilus influenzae, en Proteus mirabilis, en Rickettsias y en anaerobios. El cloranfenicol. Los nitrofuranos. Tenemos a la furazolidona, al nifurtimox y a la nitrofurantoína y a la nitrofurazona. Son antibióticos que también se utilizan, por ejemplo, en infecciones parasitarias. Por ejemplo, el nifurtimox se utiliza en infecciones parasitarias. Ya lo vamos a ver, ya lo van a ver en su materia de parásitos. La nitrofurantoína es más que todo un espectro dirigido a itus baja. O sea, sería una cistitis y demás. Mecanismo de acción, inhibe síntesis de proteínas e inhibe síntesis de acetilcolina bacteriana. Es bacteriostático, pero también puede ser bactericida. Ataca a los cocos gram positivos, a los Staphylococcus aureus, a los saprofíticos, Epidermidis, Enterococcus y E. coli. La E. coli es una bacteria que se puede estar tanto como ITU baja como en ITU alta.
usado en infecciones urinarias y profilaxis para infecciones urinarias y se utiliza como antiséptico urinario. Mayormente en infecciones urinarias una nitrofurantoína. Y ya vamos a ver la oxisolidona, oxisolidinonas, perdón. Como ya les hablé de una del linezolid. ¿Cuál había sido la diferencia de un carbapenems con una linezolid? Como verán, aquí dice bacteriostático. Ok, es bacteriostático, pero es un espectro bastante amplio. Cocos gram positivo, Staphylococcus aureus, el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus piógene y el Enterococcus faecium. Y se lo utiliza para cuándo? Se lo utiliza, ya les había dicho que es mayormente, es como un carbapenémico, como un carbapenems, pero solo para cocos gram positivo. En el caso aquí, como verán, imagínense, el otro caso que teníamos, un MRSA, un BRCA, o sea, un Staphylococcus aureus meticilino resistente, un Staphylococcus aureus vancomicino resistente, para los enterococos igual. La linezolida es una buena opción, mucho antes que el carbapenémico todavía, mucho antes. Indicados para infecciones de piel y tejidos blandos, eso sí tienen que acordarse. El linezolida es un fármaco de elección para infecciones de piel. Ok, esa es la parte de lo que sería todo lo que es fármaco. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Puede ser resistente a varios antibióticos. O sea, puedo ser. La resistencia bacteriana, ¿qué es? Ahora, resistencia bacteriana, ok. La resistencia bacteriana es la capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarla. En pocas palabras, la bacteria no se deja eliminar por antibióticos. No se deja. Es cueruda. Es cueruda, cueruda, cueruda y no quiere eliminar. Crea resistencia. Pero ahora, ¿cómo el humano ha creado esa resistencia? Bueno, no el humano. El humano sí, pero es sobre todo las bacterias que no dejan. ¿Cómo ha creado esa resistencia? Resistencia múltiple o multiresistencia. Pero a los pacientes, ¿qué se le llama? Los multidrogoresistentes. Se utiliza este término cuando una cepa bacteriana es resistente a varios antimicrobianos distintos. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis. Ahí está la explicación de por qué les damos 5 medicamentos: rifampicina, streptomicina, espectinomicina, isoniazida y etambutol. Y antes se le daba 6, ahora se le da 5. Va a depender mucho del paciente. Es resistente de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a familias distintas. Conceptos. Hay una resistencia cruzada, hay que también hablar de este efecto. Se denomina así a la capacidad de aquellas bacterias que, aparte de nacer con características de resistencia, porque las bacterias, por ejemplo, cuando ustedes los matan, no es que se desaparece todo. ¿Qué es lo que pasa? En el cuerpo queda ADN extracromosómico, que ustedes habrán escuchado en la parte de generalidades por la doctora. Se le llama plásmido. Y este plásmido puede irse a otra bacteria y va a ir creando nuevos genes genéticos, nueva información genética, y eso hace que la bacteria se vuelva más resistente a cepas que en nuestra vida hubiéramos escuchado. Que nosotros podemos decir, pero yo no tomé penicilina nunca. Pero tú has tomado una vancomicina, y la vancomicina que vos la administrás si es resistente a una penicilina, ahí ha creado resistencia. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus inicialmente solo tenía resistencia ante la penicilina, gracias a su capacidad innata de contar con la enzima penicilinasa o beta-lactamasa. Luego creó resistencia ante la meticilina y por ende a todas de las penicilinas resistentes a penicilinasa, era la MRSA. Y más tarde aparecen especies de Staphylococcus de que tienen una resistencia a vancomicina, ya saben, penicilina, crean las penicilinasas. Le administramos penicilina, crean los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ya no sirve. Entonces le administramos vancomicina, pucha, ya entonces son Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Y ya entraría en línea solo. ¿Es heredable? Sí es heredable. La capacidad de resistencia por parte de una bacteria sí es transmisible genéticamente, por lo que desde la fisión binaria transversal, que es cada 20 minutos, super pregunta, si pasan a las bacterias hijas las mismas características de resistencia. Se llama coresistencia, cuando la información genética que codifica varios mecanismos de resistencia no relacionados se transmite en una sola ocasión de un solo proceso y se explica en los nuevos huéspedes bacterianos. Aquí lo verán. Es una coresistencia, es heredable. Si nosotros heredamos ciertas características genéticas de nuestros padres, altura, ojo, color de piel y demás, las bacterias igual lo hacen. Tienen, a través de la fisión binaria transversal, adición, aquí verán, vector plásmido, ADN recombinante
Se inserta el ADN de la bacteria por el plásmido que sale y se inserta una nueva bacteria. Y ya se crea más bacteria, ADN replicación, cromosoma, citocinesis, se separa y la bacteria que nace es una bacteria bastante resistente. Recordemos que es una bacteria sensible y que es una bacteria resistente. La bacteria sensible es aquella a la que la administración de un antibiótico es factible y es decir, la destruye. Y en pocas palabras, ser un bactericida. ¿Qué es la bacteria resistente? O sea, el antibiótico va a ser, por ejemplo. Bacteria resistente es aquella a la que la administración de un antibiótico no es efectiva. Es decir, logra sobrevivir ante su acción. La dañará algo, pero no va a morir. Aquí verán. Ahí todo protegido esa bacteria. Ahora sí, el último tema de este día. Tipos de resistencia. Vamos a hablar sobre resistencias naturales y vamos a hablar sobre resistencias adquiridas. Es bonito el tema. Resistencia natural. La resistencia natural es causada ¿por qué? Por la prescripción libre de medicamentos por parte del médico para uso terapéutico en humanos de manera empírica. Exacto, esa palabra de la que hace rato le dije. Cuando no sabemos, por ejemplo, algunas veces que, perdón, ¿qué es lo que tiene mi paciente? Habla súper rápido. Le damos un tratamiento empírico y el tratamiento empírico se lo realiza de la manera que yo les dije. Se lo puede dar un antibiótico de amplio espectro. No sabemos si tienen una pseudomonas aeruginosa, no sabemos si tienen una fiebre por Yersinia pestis, pero le damos un fármaco como tratamiento terapéutico, como tratamiento empírico. Eso es otro término que tienen que aprender. Tratamiento empírico es un tratamiento que se le da a la rápida esperando los resultados diagnósticos de una enfermedad, para así saber cuál es el agente etiológico y qué saber darle. Ok, la utilización indiscriminada de antimicrobianos en pacientes sanos, inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos. El uso de dosis o duración inadecuada de terapia antimicrobiana, por eso siempre hay, y es bastante lo que me gusta, lo que dice la doctora Hidalgo, que hay que tratar a cada paciente diferente. No solo saber lo malo del doctor ahora en la actualidad, es que el doctor sabe, ya tiene una infección de piel, le voy a dar tal cosa. Tiene una infección de tracto urinario, le voy a dar tal cosa. O en pocas palabras, como le dije, ya tiene esto, pero no me acuerdo. Entonces le doy un carbapenem o le doy un linezolid. Así. En la rifampicina que es de tejidos blandos. Le doy eso. Listo. No, hay que ver cómo actúa el fármaco. Cada organismo es diferente. Hay organismos, por ejemplo, creo que no le dije, hay ciertos fármacos, perdón, antibióticos, que se los debe administrar después de la comida, porque actúan en ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico siempre se va a producir cuando el estómago esté lleno, porque va a haber bolo alimenticio y va a tener que producir. Hay ciertos fármacos que actúan así. Cada paciente es diferente y hay que saber que cada paciente administrar un cierto tiempo. No solo decirle al paciente, ¿sabe qué? Porque el paciente es obediente, como ustedes sabrán, algunos que no hacen caso, pero hay otros que sí. Que si le dice, tome una semana, o tome 2 semanas o 3 semanas, va a tomar las 3 semanas, no va a tomar solo 2 o 1, toma las 3. Y gracias a esas, tanto culpa del doctor si es que no lo administra bien, no le da una prescripción médica adecuada al paciente. O en todo caso, la culpa del paciente, que si es que no se le ha calmado, debería ir al doctor, digamos, y sigue tomando y sigue tomando. ¿Y qué pasa si es resistente a ese antibiótico? ¿Está creando más resistencia todavía? Debería ir al doctor y el doctor le va a recetar otro medicamento, otro antibiótico, por cual ya le va a hacer un mayor efecto. Y el último, el desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes gérmenes debido a la administración de tratamientos fuertes sin tener el resultado, un antibiograma, es lo que le digo, el tratamiento empírico, pero el tratamiento empírico no es como que lo vamos a administrar 1 semana, 2 semanas, máximo será un día, 2 días, o a 3 quizás, pero no más. Va a depender mucho del antibiograma cuando sale. El antibiograma ya lo vamos a lanzar la próxima clase junto con cultivo celular y demás, análisis bacteriológico, que un antibiograma se define más que todo sobre el examen donde me sale el agente etiológico a cuál es sensible. Listo. Y el tipo de resistencia adquirida. La resistencia adquirida es mayormente por mutaciones o por transferencia genética. Eh, Son aquellas que son transmitidas a través de generación bacteriana, como habíamos visto en la corresistencia, de generación a generación y a generación. Los plásmidos, plásmido, ¿cuál es la definición? ADN extracromosómico de la bacteria que se va a adherir a otra bacteria. Y las mutaciones bacterianas, cuando una bacteria se lisa, se crea un ADN cromosómico y se adhiere a otro. Insensibilidad por carecer de estructura sobre la cual actúa el ATB.
Ah, claro, cuando nosotros administramos, les di ese ejemplo, por ejemplo, del Mycoplasma pneumoniae, está bien, ese agente etiológico, que es una neumonía atípica, no tiene pared celular, pero, y tampoco va a tener unos buenos síntomas de que sea una neumonía típica. Entonces se le administra, imaginémonos, un doctor que no sabe, le administra penicilina y demás, pero no debe administrarse porque no hay una síntesis de pared celular, porque no tiene el Mycoplasma pneumoniae una síntesis de pared celular, no tiene pared celular. Entonces ahí es donde adquiere una resistencia a penicilina, porque ni siquiera la penicilina le está haciendo cosquillas a esa bacteria, no le está haciendo nada. Y por eso es la insensibilidad, porque ha de ser de estructura sobre la cual actúa el antibiótico. Ahora sí, entramos a los mecanismos de resistencia. ¿Cómo la bacteria evade a los antibióticos? Son los 4 los mecanismos por los que invaden. El primero, que son los receptores alterados. Si ustedes quizás en otras bibliografías no lo van a encontrar como receptores alterados, lo van a encontrar de la siguiente manera. Aquí se lo voy a escribir. A los receptores alterados se le llama también modificación de la diana o sitio de acción. ¿A qué me voy a referir? Lo vamos a hablar más adelante, pero para que vayan pensando es que, por ejemplo, sobre todo sobre las ADN girasas, los ácidos nucleicos, lo camuflan. Es como que lo alteran, el sitio de acción altera, por ejemplo, la pared celular la altera, la membrana citoplasmática. Por eso yo digo que las bacterias son bastante vivas. Transporte alterado de la ATP. Lo van a encontrar como alteración de la permeabilidad. Y vamos a hablar permeabilidad. Que vamos a hablar siempre de las bombas de flujo, sobre todo de las bombas de flujo. Después tenemos también a lo que sería inactivación enzimática. Eso es inactivación enzimática. Eso es lo que van a ver. Y eso es la tarea que tienen que hacer en su guía. Inactivación enzimática son las BLEA, las BLE, las KPC, las VISA, las GISA, las MRSA, y creo que esas son todas. Pero hay bastante. Y las bombas de resistencia activa. Las bombas son similares a las de bombas de flujo, pero es que no alteran la permeabilidad. Esa es la diferencia. No alteran la permeabilidad. Se la denomina como bomba de resistencia activa, que son, a ver, sí, ya, digamos que altera la permeabilidad, pero de una forma indirectamente. Yo lo voy a hablar, y lo he visto así, y he escuchado, que le hablan como que camufla o disminuye las porinas. Y eso creo que no les expliqué. Por eso se llaman las cefalosporinas. ¿Se acuerdan de las cefalosporinas de primera, segunda y tercera? Las cefalosporinas son algo hidrosoluble, ¿no? Son algo hidrosolubles. Entonces pasan, bueno, sí, son hidrosolubles, mil disculpas, son hidrosolubles. Y para pasar a la membrana lipídica es lipídica, digamos. Entonces, ustedes por histología sabrán que en la membrana doble capa lipídica hay lo que es, ¿qué? Las aquaporinas. Y por eso se llaman, porque pasan por las porinas, la cefalosporina. Tiene súper lógica. Pero ahora, ¿qué pasa acá? Como una bomba de resistencia activa, ¿qué pasa? Las camufla las porinas o disminuye. Entonces el antibiótico, aunque sea que le administremos bastante dosis, ¿qué va a pasar? No va a actuar. No va a actuar sobre esta bacteria porque se ha hecho la viva y ha disminuido sus porinas, sus proteínas estructurales que son las porinas. O las camufla, las tapa en pocas palabras. Y esos son los que les dije. Modificación de la diana o sitio de acción, también llamado receptores alterados. Transporte alterado del antibiótico, que es alteración de la permeabilidad, que son las bombas de flujo. Inactivación enzimática es la inactivación enzimática. Y las bombas de resistencia activa, que es la de camuflar o disminuir las porinas de las bacterias. Ok. Receptores alterados. Ya habíamos hablado de los receptores alterados, que son los que me modifican la diana o sitio de acción. Por ejemplo, primero el PDP. El PDP tienen que acordarse que el PDP es la proteína fijadora de penicilina, que es Penicillin Binding Protein, que son proteínas fijadoras de beta-lactámico, las cuales se encuentran en las membranas citoplasmáticas de las bacterias. Ahí es donde se adhieren las penicilinas. Estas PDP son transpeptidadas responsables del entrecruzamiento carboxipeptidasas, responsables de la elongación y endopeptidasas, la terminación, las cuales intervienen en la síntesis y estructuración de la pared bacteriana. El efecto antibacteriano preciso de un beta-lactámico depende de la PBP. Entonces, ¿qué va a pasar? Modifica la PBP
no la va a reconocer el betalactámico, entonces no va a causar efecto o mecanismo de acción antibiótico. Ahí lo que dice, los cambios en la estructural de las PBP resultan en una sensibilidad disminuida a los antibióticos betalactámicos. ¿Por qué no hay harta PBP? Disminuye la sensibilidad de la bacteria a los betalactámicos, entonces no va a causar efecto. Por eso altera el sitio de acción diana, que es la PBP, que es donde actúa la penicilina. Otro receptor alterado. Este mecanismo parece ser comúnmente en las responsables de la resistencia en bacterias gram positivas, específicamente Staphylococcus aureus. Ahí está, especialmente MRSA, digamos. Producen PDP estructuralmente alteradas con baja afinidad por este antibiótico. Se incluye especies de Streptococcus, Enterococcus y diferentes especies de Staphylococcus. Con este mecanismo de resistencia se ha documentado en gram negativas, como las distintas especies de Neisseria y Haemophilus influenzae. Una Neisseria que llegaría a ser un poquito negativo y una Haemophilus influenzae, un bacilo. En fechas recientes se encontraron varias cepas de Proteus resistentes a imipenem como resultado de la modificación estructural de la PBP. ¿Y a qué familia pertenecía la imipenem? A los carbapenems. ¿Y qué les había dicho? La carbapenem es una familia de amplio espectro que, pucha, el día que no sea sensible a carbapenem es bastante complicado y van a tener que encontrar otro antibiótico. ¿Por qué? Porque el carbapenem es uno de los antibióticos que tiene más espectro amplio. Transporte alterado del antibiótico. Este transporte alterado es de las bombas. Impermeabilidad de la pared. Este mecanismo ha sido descrito con mayor frecuencia en gérmenes gram negativos por modificación de las porinas de la cápsula externa, como resultado de mutaciones cromosómicas. Las porinas son proteínas que vuelven permeable a la pared de la bacteria. La vuelven permeable y pasan los cefalosporinas en este caso, permitiendo que entre el antibiótico, mayormente la cefalosporina, por eso se llama eso, pero también otros antibióticos tienen ese mecanismo de acción que entran por ahí, por lo que si se bloquean las porinas al fármaco no entra. Gérmenes que pueden causar esto: E. coli, Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcescens. Presenta alteraciones de las porinas que impiden el ingreso de los betalactámicos, imipenem y quinolona. Transporte alterado de la TB. Cuando la mutación ocurre para una porina compartida por varios medicamentos, la resistencia suele ser múltiple. En otras ocasiones la porina es específica para determinado agente y por lo tanto la resistencia también, como el caso de la Pseudomonas aeruginosa a los compuestos de tipo carbapenem. Bomba de resistencia activa. Ahora hablamos aquí de las bombas de flujo. Bomba de resistencia activa o MDR, que son las Multidrug Resistance Pump. Operan tomando el antibiótico del espacio periplásmico y lo expulsan al exterior. Eso es lo que hace una bomba de flujo. Está a nivel de lo que sería el espacio periplásmico. Entra el antibiótico. Aquí está, miren. Entra el antibiótico y la de flujo. No, papito, no vas a entrar. Y tequi lo saca. Bomba de flujo. Entra, lo saca. Entra y lo saca. Entra y lo saca. Es como el meme de los Simpsons, donde está Barney y Homero, donde Barney y Moe, perdón, Barney y Moe, es lo mismo, así súper, para que piensen así. Entra Barney, lo saca, lo saca. Pero la diferencia aquí es que en sí, un Barney sería, digamos, la bomba de flujo, aunque sea que ahí estén sacándolo, igual va a volver, vuelve y saca, y al final no produce nada. En pocas palabras, el antibiótico que entra va a terminar saliendo y no va a producir el efecto que debe. Operan tomando el antibiótico del espacio periplásmico y lo expulsan al exterior, con lo cual evitan que llegue a su sitio de acción. Este mecanismo es frecuentemente utilizado en las bacterias gram negativas. Inactivación enzimática, ya el penúltimo concepto. Inactivación enzimática, producción de beta-lactamasa. Ya saben que mayormente es las Staphylococcus aureus. Estas enzimas se encuentran en las bacterias porque son codificadas en los genes de sus cromosomas de resistencia natural o por plásmido, que es una resistencia adquirida. Las betalactamasas o penicilinasas también rompen el anillo betalactámico de las penicilinas, las cefalosporinas y otros agentes relacionados, transformando el antibiótico en compuesto inactivo. Ya no va a ser efecto, un compuesto inactivo. Como ser el ácido peniciloico. Se han identificado cerca de 20 diferentes betalactamasas. Eran hartísimas, ¿viste? Yo solo les nombré poquitas. Penicilinasas, cefalosporinasas, metalobetalactamasas. Y ahora vamos a ver las que son más comunes. Por ejemplo, aquí hay betalactamasas, clasificaciones estructurales y funcionales de la betalactamasa. Cefalosporinas resistentes a IBL, que eran las inhibidores de beta-lactamasas, E. coli, Klebsiella pneumoniae y demás. Penicilinasas y otras enzimas sensibles a IBL. Las metalobetalactamasas y la penicilina resistente a IBL. Vieron que las bacterias cada año también son tan inteligentes que siguen creando enzimas para que no haga efecto mi antibiótico. Y tenemos a las bleas. Las bleas, ¿cuáles son? Son beta-lactamasas de espectro ampliado. Inducibles por plásmidos, o sea, estas van a crearse por plásmidos.
producidas por bacterias gram negativas. Las especies más frecuentes son productoras de blea, son la E. coli, Klebsiella pneumoniae. Recordarse, las más productoras de blea son E. coli, Klebsiella pneumoniae. Hidrolizan sobre todo cefalosporinas de tercera generación. Significa que si una bacteria es blea, no le puedo dar cefalosporina de tercera generación. ¿Qué yo le doy? A ver, eso me van a preguntar quizás, y eso es lo que tienen, esa es su tareita, la que tienen en su guía. ¿Qué doy si una bacteria es blea? Solo me queda darle 3 antibióticos. Una aminopenicilina que es semisintética, una cefa de primera y una cefa de segunda. Eso es lo que le tengo. Las BLE son betalactamasas de espectro extendido, hidrolizan hasta cefalosporinas de tercera y cuarta generación. O sea, no hay cefalosporinas, ya ni la primera ni la segunda le va a hacer caso, pero sobre todo la tercera y la cuarta que son más potentes, esas no le va a dar. El Astrionam tampoco le va, va a hacer algo bueno. Entonces, estas derivaron de las mutaciones de la blea. La blea, como ustedes verán, la A es la primera letra del abecedario, o la primera vocal. Fue la primera que se creó. Después de esta se derivó a la ble, que es la actual que estamos viendo ahorita, la de espectro extendido, que es más extendido. Principalmente producidos por Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus, Serratia, Enterobacter y Salmonella. Y por ejemplo, esta hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque es una neumonía adquirida intrahospitalaria, adquirida en el hospital, una NA. Es una neumonía adquirida en el hospital. Esta se utiliza cuando hay pacientes intubados y que no han sido bien desinfectados o antisepsia. No han aplicado una buena antisepsia a este tejido animado que es el mecanismo, el ventilador mecánico o electrónico. Las causas, transferencia de plásmido, la transferencia genética y las mutaciones espontáneas. Este mecanismo de resistencia también es usado en aminoglucósidos y macrólidos. ¿Qué se le debe dar a un paciente que presenta una bacteria que es BLE? Es resistente a todas las betalactámicos, excepto a los carbapenems. Es carbapenems. Perdón, ay, creo que estoy diciendo carbapenems, perdón, carbapenems, ok. Y los inhibidores de beta-lactamasas, claro. Inhibidores de beta-lactamasas. Ay, perdón, a ver. Aquí, por ejemplo, chicos, me faltó, perdón, creo que les dije la blea. Le dije, es resistente también, mil disculpas. Creo que le dije que hay que darle, ¿no? Pero no. Ahí en su cuadrito, por ejemplo, dice resistente a, eso me confundí por lo que leí. Es resistente, aparte de las de tercera generación, también es resistente a aminopenicilinas, a primera y a segunda generación de cefalosporina. A eso es resistente. Resistente acá, por ejemplo, es a todas los betalactámicos, excepto a los carbapenems, o sea, le puedo administrar carbapenems y les puedo administrar inhibidores de beta-lactamasa. Las beta-lactamasas por AMPC, que son la cefalosporinasa, son serin beta-lactamasa. Le dan resistencia natural a las bacterias ante las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera generación y aminopenicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasa, producidas por AMPCs. ¿Por qué? Porque estas son las bacterias que producen la cefalosporinasa. Las Acinetobacter, las Morganella, las Proteus o las Providencia, la Citrobacter, la Enterobacter y la Serratia. Mayormente esas son anaerobias. Y las beta-lactamasas tipo carbapenemasa, o sea, usted, ya les dije tanto la habilidad de la carbapenemasa, así que tienen que ver, pucha, ¿qué hago con una bacteria que es carbapenemasa? Tienen la habilidad de hidrolizar carbapenems y también casi todos los betalactámicos, incluyendo la cefalosporina. Las carbapenems suelen ser la última línea de defensa frente a infecciones gram negativas, producidas por Pseudomonas, Aeruginosa, Cinetobacter, Baumannii y Enterobacter. Mayormente en estos casos se da un sinergismo. Sinergismo van a escuchar un tratamiento sinérgico es cuando usted combina dos fármacos. Una KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, bacteria nosocomial oportunista que produce una enzima llamada carbapenemasa. Estas bacterias invaden a pacientes en condiciones de inmunosupresión bastante fregado. Klebsiella pneumoniae, ¿se acuerdan que les dije que es un paciente que está en un ambiente hospitalario y que tiene una inmunodepresión? Opciones de tratamiento, recordar agentes no beta-lactámicos. Ok, y creo que eso es todo. Tenemos un apocalipsis antibiótico, por ejemplo, para terminar esto.